Buenas, profesor, compañeros y público en general. En esta oportunidad vamos a exponer el capítulo 3 del libro Breve Historia de la Paradoja, el cual se titula El pensamiento de Parménides sobre el no ser. El grupo está conformado por Richard Miranda, quien les habla Luis Uyuri, y el compañero Neder Meneses. A continuación voy a comenzar con el resumen. 3. El pensamiento de Parménides sobre el no ser. Parménides nació hacia el año 515 a.C. en Elea, una colonia griega situada en la costa del sur de Italia. Fue el descubridor de una paradoja que iba a hacer el término eleático designar a un grupo de filósofos que pensaban que la realidad es una unidad sin cambios. Todo es uno, suena positivo. Sin embargo, Parménides alcanzó esta conclusión positiva a través de un implacable pensamiento negativo. Revolucionó la filosofía dirigiendo la atención de lo que es a lo que no es. Parménides objetaría esta caracterización, argumentaba que es imposible pensar sobre lo que no es el caso. Lo que no es el caso no está aquí para pensar acerca de ello, solo podemos pensar acerca de lo que existe. El problema de los existentes negativos. El magnate Heinrich Schliemann refuta el enunciado Troya no existe, desenterrando los restos de una ciudad que se corresponde con la de Troya que Homero describe en la Ilíada. Considérese esta refutación más ordenada. Si Troya no existe, se refiere a algo, se refiere a Troya. Así como un epitafio solo puede ser grabado si existe una superficie sobre la cual inscribirlo. Un enunciado solo puede referirse a algo, si existe algo para que ese enunciado se refiere a ello. Troya no existe, es una observación que se autodestruye, niega una de sus condiciones previas para ser significativa. Si, este, si esta arqueología de café parece ridícula, ¿cómo puede ser verdadera esta negación, teniendo en cuenta el razonamiento de Parménides referido a referirse? Los filósofos del siglo XX le denominaron el problema de los existenciales negativos. Un existencial negativo es un enunciado que niega la existencia de algo. Como puede ser verdadero, ese enunciado si se debe a ver algo a lo que el juicio se refiere. Una solución tentadora es decir que Pegaso no existe. Se refiere a la idea de Pegaso. Pero si Pegaso es la idea de Pegaso, entonces Pegaso no existe. Es falso. La idea de Pegaso sí existe. Recuérdese que el problema es explicar cómo un existencial negativo podría ser verdadero. En cualquier caso, es evidente que Pegaso no es una idea. Se supone que ha sido el caballo alado de Belerofonte. Las ideas no vuelan. Alexius Meinong propuso la siguiente distinción. Habría algunas cosas que tienen un tipo de ser diferente de la existencia. Según el Pegaso, subsiste la estrategia de Meinong en cuestionar el paso de hay algo que es Pegaso a Pegaso existe. La expresión común a Meinong es que la dificultad reaparece en los enunciados de subsistencia negativos tales como Pegaso no subsiste, necesitaríamos una nueva explicación de cómo podría ser verdaderos esos enunciados. Aún así, esta solución gozó de un periodo inicial de popularidad, pero se desplomó cuando Bertrand Russell presentó una alternativa en un clásico artículo sobre la detonación. Según Russell, Pegaso es una descripción encubierta. Pegaso existe, significa que hay un solo caballo que tiene alas. Es montado por Belerofonte. Esa afirmación es falsa. Si hay dos o más caballos, esas características, o bien si no hay ninguno, Pegaso no existe, indica la segunda alternativa y significa todo es tal que no es un caballo alado montado por Belerofonte. Este análisis nos libera de referirnos a objetos inexistentes. La capacidad de resolver problemas de la teoría de Russell, junto a su habilidad de polemista, redujeron a Meinong a una entretenida nota de pie de página. La siguiente consideración de Parménides es si las cosas pueden comenzar a existir o dejar de existir. Considérese que ya hemos demostrado que cosas inexistentes es una contradicción en los términos como cualquier cuadrado. Tampoco hay nada que puede pasar de ser un círculo cuadrado a ser una figura más respetable de la misma manera. Nada puede llegar a ser un objeto inexistente a comenzar siendo algo inexistente y luego hacerse existente.
Parménides concluye que cualquier cosa que exista no tiene principio ni fin. Eh, ¿Sería posible que algo no tuviese una propiedad? Si Pitágoras no está gordo, es verdadero. Entonces se da un estado de cosas en el cual Pitágoras no está gordo o no. ¿Está gordo o no? Si se da un estado de cosas en el cual Pitágoras está gordo, entonces Pitágoras no está gordo, no es verdadero. Si no se da tal estado de cosas, entonces no existe ningún estado de cosas al que pudiese referirse. Pitágoras no está gordo, de modo que los enunciados del tipo X, no es F, presentan el mismo problema de los enunciados del tipo X no existe. Si Pitágoras no está gordo, no tiene sentido entonces, no es posible entender el paso de Pitágoras de estar gordo a no estarlo. Por lo tanto, Parménides niega que las cosas cambien en el curso del tiempo. ¿Es posible que las cosas cambien en el espacio? De acuerdo con los informes geográficos de las islas de Creta, se extiende a lo largo de 257 kilómetros y luego termina. Pero para tener un fin, Creta debería cesar a ser de cierto punto del espacio. Cesar de ser es dejar de existir. Parménides concluye que ninguna cosa puede ser limitada en cuanto a su magnitud. ¿Llevaría magnitud ilimitada a a la multiplicación intolerable? No, porque Parménides niega que existan más de una cosa. Si hubiese dos cosas distintas, habría un enunciado que fuese verdadero respecto a una, pero no respecto a otra. Un juicio como Pitágoras no es Anaximandro, no puede ser verdadero, porque nada puede ser uno. Un anaximandro es algo existente. Parménides concluye que si existe solo una cosa inmutable, a pesar de su unidad y su simplicidad de estar único, es difícil caracterizar. Parménides lo concibe como una gran esfera redonda, una esfera sin saltos, una variaciones ni en densidad ni en movimiento. La mayor parte de Parménides dice la realidad de manera positiva, solo puede interpretarse consistentemente como una metáfora. 2. El imperio de la razón. La objeción natural de Parménides es que el razonamiento se refuta por la experiencia. Nuestros sentidos nos advierten que existen muchas cosas. Esas cosas tienen diversos tamaños. A veces se mueven y también sufren cambios cualitativos, como la leche cuando se corta y se vuelve agria. Quienes siguieron en los pasos de Anaximandro no cuestionaron la autoridad de la experiencia. Incluso Heráclito coincide la experiencia como maestro, y este pide un equilibrio entre experiencia y razón. Afirma que los sentidos pueden transmitirnos información solo en medida que el intelecto los estima testigos dignos de confianza. Es sabido que los pitagóricos elevaron el estatus del razonamiento puro, pero consideraban a la razón como un atajo divino para arribar a resultados que pueden ser comprobados con éxito con los sentidos. Solo Parménides aprecia de verdad el intento de vetar por completo los sentidos. Parménides estaba plenamente de acuerdo que en sus argumentos contradecía la experiencia. Sin embargo, insistía en la supremacía del intelecto sobre los sentidos. Parménides hizo hincapié en el principio de que debe seguir la argumentación a donde quiera que nos lleve. Los filósofos anteriores habían dado por sentado que los sentidos colocaban un límite decisivo a los razonamientos, pero se hallaba en dificultades para oponerse al punto de vista de Parménides de que tal razón es soberana. Después de todo, el testimonio de los sentidos debe ser juzgada por la razón. ¿Cuál es la alternativa? Cualquier método que pretenda ser mejor que la razón tendría que ser aprobado y aplicado por ella misma. Esto proporciona a la razón un dominio casi despótico sobre todos los métodos de investigación. Aunque Parménides piensa que los sentidos transmiten una completa ilusión, reconoce la necesidad práctica de tratar con este reino de apariencias, con la finalidad propone una teoría física, más o menos en la tradición de Anaximandro, mejora sus predecesores, eliminando referencias al vacío y a la privación. Pero aún después de eliminar la nada de la física tradicional, Parménides solo ofrece una teoría que aspira a ser como la verdad. Su auténtica verdad es un monismo o ultranza. A continuación, mi compañero. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre el punto 2.3, la respuesta al medio.
Algunos rechazaron a Parménides considerándolo un embaucador que se valía de equívocos. Los griegos eran conscientes de que las negaciones no pueden hacer caer en el absurdo. Según el razonamiento de Parménides, hay a lo sumo un solo enunciado con sentido, pues si hubiese dos, entonces un enunciado tendría significado que el otro no tiene. Parménides fue el primero en aplicar una solución semántica a las paradojas. En vez de intentar resolver el enigma, caracteriza la pregunta: ¿y existe Pegaso? Como un sentido encubierto. Puesto que la conclusión de un argumento debe ser de una proposición, ninguna afirmación podría ser la conclusión de un argumento. Y si se considera que las paradojas son conclusiones o argumentos, entonces estaremos comprometidos a negar que exista cualquier paradoja de enunciados negativos. La teoría de la paradoja como enigma tiene en cuenta la posibilidad de que existan paradojas sin sentido. Los enigmas solo tienen que parecer preguntas genuinas. Sin embargo, pueden ser en realidad preferencias sin sentido que parezcan. Las pseudopreguntas, solo en apariencia, tienen que tener respuesta y también una superabundancia de respuestas buenas. Parménides parece aceptar el punto de vista de que solo existe un enunciado con sentido y no tema la oposición al sentido común que alegaban sus críticos. No ganaría nada minimizando los conflictos con sentido común. Por lo tanto, sus críticos no sabían qué objeciones hacerle. ¿Cómo se podría acusar a Parménides de algo más absurdo que lo que acaba de manifestar explícitamente? La única reacción ante Parménides es identificar un paso incorrecto que resulte esencial en su razonamiento. Puesto que sus premisas no son empíricas, solo puede ser refutado sobre la base de la lingüística y de la lógica. Ninguno de estos campos existía en la época de Parménides, de modo que nada meritorio podía decirse en respuesta a su estilo revolucionario de argumentación filosófica. Pero el progreso de la lingüística no ha excluido algunos mitos persistentes sobre la naturaleza del lenguaje. A principios del siglo XX, los alemanes impulsaron enormes avances en nuestra comprensión del lenguaje. Sin embargo, sentían cierta inclinación por la idea de que era posible filosofar solamente en griego y en alemán. Resulta irónico, pues, que el griego sea especialmente propenso a los equívocos en las cuestiones del ser, de la misma manera el español, ya que este genera confusiones como la siguiente. Homero es ciego, el amor es ciego, por lo tanto, Homero es el amor. Las premisas emplean el es de la predicación como si fuera el es de la identidad. Tan diferentes conceptos se asignan a la pequeña palabra es. Bertrand Russell caracterizó la ambigüedad de es como una desgracia para el género humano. Ahora vamos con los aspectos interesantes. Aspecto interesante número uno. Cuando Heráclito declara es imposible bañarse en las aguas de un mismo río, solo quiere decir que solo es imposible bañarse en las aguas de un mismo río. Solo existe un río, pero múltiples volúmenes de agua corren por su cauce. Punto número dos. Solo en Parménides se puede notar de verdad el intento de vetar por completo los sentidos. Punto número 3. Todos tenemos una marcada tendencia a aplicar el modelo de significado de nombre a todas las palabras, incluso cuando no es posible conseguir ningún referente. Ejemplo, cuando Odiseo le dice a Polifemo que se llama nadie. Punto 4. Como es muchos, como en muchos enigmas filosóficos, la respuesta es la pregunta, ahora es depende. Si quien formula el enigma hace que ahora se refiere al lapso en que la sentencia completa es pronunciada, entonces ahora es ahora. Para finalizar, tenemos los aspectos en desacuerdo. El primero que encontramos fue que algunos ejemplos que da el mismo autor en el capítulo presente pueden ser difíciles para un lector no especializado en el tema o que recién esté empezando en este. Otro aspecto de esto es cuando el autor toca el tema del lenguaje y afirma que el español está malo con el griego. No nos da un ejemplo o, mejor dicho, un argumento para hacer tal afirmación. Eso sería todo. Gracias.